están, jóvenes? Pues, les voy a explicar la actividad que está en el Blackboard, la actividad del ejercicio 3.3. Esta actividad tiene que ver con el producto punto y el producto cruz, pero bueno, se acordarán, se acordarán que les había comentado cuando empezamos a ver vectores. Hay tres tipos de multiplicaciones aquí en vectores, ¿no? Está la multiplicación más sencilla, que es la multiplicación de un vector por un escalar. Esto ya lo conocen. Es dado un vector, ¿sí? Por ejemplo, 2i más j. Yo lo puedo aumentar. Este vector puede representar una fuerza, ¿no? Una fuerza estática, pero si yo duplico esa fuerza, algebraicamente es así. Es como multiplicar por un escalar el vector a y se amplifica al doble cada componente del vector, ¿sí? Entonces esto es la multiplicación por un escalar, ¿verdad? Aquí el alfa representa un escalar, un número o un número del conjunto de los reales, o sea, positivo, negativo, fracción, etc. El otro tipo de multiplicación es el producto punto, que es el que les voy a explicar ahorita. Bueno, y el producto cruz también. En el producto punto, a este tipo de multiplicación también se le conoce como producto escalar o producto punto o producto interno, ¿sí? ¿Cómo se calcula el producto? El producto punto da como resultado un escalar, ¿no? Eh, la representación algebraica es por medio de un punto. Por ejemplo, dado que tenemos dos vectores, vamos a suponer el vector A, eh, que es 3i más 2j, supongamos. Tenemos un vector B, para ponerle números ya al ejemplo. Entonces tenemos un vector B, 2i más j. ¿Cómo calculo el vector, perdón, el resultado del producto punto del vector A con el vector B? Multiplicando sus componentes, ¿ya? I con I, J con J. Por ejemplo, aquí sería 3 por 2, 6 más 2. Y 8 es el resultado, ¿sí? Otra manera, bueno, yo les recomendaría, aquí me brinco un paso. Aquí yo les recomendaría que lo cambiaran a su formato de coordenadas. Por ejemplo, sería 3,2 el vector A, luego punto, este puntito es bien importante que lo pongan, ¿sí? Hablando de vectores, ya como hay varios tipos de multiplicaciones, tenemos que especificar qué es el producto punto. Entonces el vector B sería 2,1. Fíjense. Entonces el resultado se va a multiplicar el primero con el primero, el segundo con el segundo. O sea, I con Is, J con J. ¿Sí? Y sería 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2. ¿Verdad? Y siempre va a ser un escalar en el producto punto, ¿sí? En el producto punto siempre te va a dar como resultado un escalar, un número del conjunto de los reales, ¿sí? Esto también es cierto o también aplica para tres dimensiones. Por ejemplo, vamos a suponer el vector U, que fuera, por ejemplo, 2i más k, y el vector V, que fuera menos 3i menos 4j, por dar valores, ¿ya? Si yo calculo el producto punto del vector U y el vector V, poniéndolo primero en formato de coordenadas, sería 2,0,1. ¿Por qué aquí puse 0? Porque no tengo componente en el eje Y, o sea, no tengo el vector J,
este es I y K, pero no tengo la J, ¿no? O sea, la J no está. Entonces, por eso en su posición pongo un cero. O sea, se fijan que son los espacios para la I, para la J y para la K. Entonces, bueno, ese es el vector, este es el vector U. Ahora, el vector V sería menos 3 en I, menos 4 en J y no tiene K, por lo tanto vale 0. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo encontraríamos el producto punto? Bueno, otra vez vamos a multiplicar componente I con componente I, componente J con componente J, componente K con su correspondiente componente K. Aquí sería 2 por menos 3, menos 6. Luego sería 0 por menos 4 por 0. 1 por 0 por 0. Entonces te queda menos 6. Entonces el resultado del producto U y V es menos 6. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a calcular. Ahora los vectores pueden ser en horizontal o pueden ser verticales, ¿no? Ya que veamos matrices, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos dos vectores, se les llamaría vectores columna, ¿no? Por ejemplo, el vector A, un vector A cualquiera, 1, 0, 3. Luego el vector B, vamos a suponer que fuera 0, 1, 4. Si yo calculo el producto punto de los dos, igual pues sería 1 por 0. Perdón. El resultado siempre es un escalar, ¿no? 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 3 por 4, 12. Entonces, este sería su producto punto. ¿Sí? Entonces, ya saben calcular el producto punto para dos dimensiones. Para dos dimensiones. ¿Sí? Para tres dimensiones. Y en forma matricial. Muy bien. Bueno, aquí, el producto punto tiene algunas propiedades. Por ejemplo, bueno, la misma regla universal, ¿no? Toda cantidad, incluso que sea vector o no, multiplicada por cero siempre te da cero. ¿Ya? Las matrices también siempre te va a dar cero. Entonces, pero el producto punto de dos vectores, obedecen a la ley conmutativa, ¿no? O sea, es lo mismo el producto punto A punto B que B punto A. ¿Sí? Y bueno, estas otras combinaciones, la ley distributiva y el producto por un escalar. Bueno, ahora sí, les voy a explicar lo que tienen que hacer en la tarea. La primera parte de la tabla que hay que llenar en el ejercicio 3.3, en la primera columna se les da un par de vectores, ¿sí? En la segunda columna tienen ustedes que poner el producto punto de los dos vectores. Y en la tercera columna el ángulo entre los dos vectores. Finalmente tienen que decir si son paralelos, ortogonales o ninguno. Bueno, ya saben calcular el producto punto, ¿no? Vamos a resolver el primero. Les voy a ayudar con el primero. El producto punto de estos dos sería 6 por 3, 18, más 50, más 0. O sea, 50, 68. Pueden poner el puro 68, ¿no? O pueden hacer el cálculo si quieren. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre los dos? Bueno, resulta que el producto punto de dos vectores, el producto de punto de dos vectores también, y esto está demostrado en las notas, para que revisen sus notas que están ahí en el Blackboard, en la actividad. El producto punto de dos vectores también es igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre los dos. Esta letra, bueno, es una letra griega, phi minúscula. Esta letra griega phi representa el ángulo que existe entre los vectores A y B. Siempre se considera el ángulo más pequeño que existe entre los dos vectores.
¿sí? Muy bien, entonces, como aquí ya tenemos cuánto vale el producto punto, ya más nos faltaría calcular las magnitudes. Entonces, ¿cuál es la magnitud de A y cuál es la magnitud de B, del vector B? La magnitud del vector A sería, bueno, para ponerlo completo, perdón. Los paréntesis son bien importantes, ¿eh? No se les vaya a olvidar. 5 al cuadrado, ok, y raíz. Aquí sería 9 más 25, que sería raíz de 34, ¿sí? Y la magnitud del vector B sería, pues otra vez, 6 al cuadrado más 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. Em, les recomiendo que sean metódicos, sobre todo en cálculo, en matemáticas. Esto de, a lo mejor es intrascendente o es incluso hasta, pues, tedioso hacer todo el procedimiento, pero esto les va a ayudar también cuando hagan líneas de cálculo o líneas de programación. Ayuda mucho saber porque en dónde está el posible error. Si el resultado está erróneo, identificar más rápido el error va a ser más fácil si siguieron pasos de manera metódica. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería, perdón, sería 36 más 100 más 9, que sería 36 más 9 es 45, 145. Entonces aquí ya tenemos la magnitud de A y la magnitud de B. Ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Perdón, déjame encierro esta formulita, es muy importante. Es bien importante, conviene aprendérsela de memoria. La van a usar mucho el siguiente semestre, mecánica vectorial, en electricidad y magnetismo, ¿verdad? Y bueno, enseguidita pues el siguiente semestre. Bien, entonces, ¿cómo despejan de ahí el ángulo? El ángulo phi sería igual al coseno inverso del producto punto de los vectores A y B entre las magnitudes de los vectores A y B. ¿Sí? Entonces, coseno inverso, el producto punto 68, las magnitudes raíz de 34, raíz de 145. Bueno, ahí nos dará. Eh, necesitan una calculadora científica, ¿no? Para estos cálculos, ya son más precisos. 68 entre raíz de 34 que multiplica a raíz de 145. Bueno, a mí me dio 14.42 grados. ¿Sí? Y eso es lo que van a poner aquí. El ángulo entre A y B, 14.42 grados. Ahora, acá, ¿es paralelo? Pues no. Ortogonal tampoco, ninguno. Pueden poner una tachita o una palomita, es indistinto. Ahora, ¿cómo van a saber cuando es paralelo? A ver, aquí lo voy a poner. Si el ángulo phi nos hubiera dado 0 grados o 180, entonces diríamos que es paralelo. ¿Sí? Si el ángulo phi nos hubiera dado 90 grados, entonces diríamos que es ortogonal. Ortogonal o perpendicular. ¿Sí?
Hay una manera más rápida de saber si dos vectores son perpendiculares. Por ejemplo, fíjense, el vector u y v, ahorita que lo pongo aquí abajo, el vector u, vamos a hacer este ejemplo, el vector u vamos a suponer que fuera 3i más 4j y el vector v menos 4i más 3j. Si yo hago el producto punto de los dos, sería menos 12 más 12 me daría 0. ¿Sí? Esto significa que los dos son perpendiculares. Si los grafican, bueno, perdón, sería algo así como uno estaría por aquí, el otro estaría por acá. ¿Ya? Entonces les daría un ángulo recto entre los dos. Entonces, si les llega a salir por ahí en el ejercicio, en los pares de vectores, un producto punto igual a cero, significa que son perpendiculares. Tenemos un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Sí? O sea, phi sería 90 grados. De otra manera, solamente hay que calcular el ángulo, ¿no? Para saber si son paralelos o a 0 grados o 180 grados, pues tendrían que calcular el ángulo, ¿no? El coseno inverso.